De nuevamente, mis señores estudiantes, ¿cómo están? Esperando saludarlos, que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quise grabar este video para que les quedara un material para el estudio y comprensión de otro tema más de la asignatura. En el video pasado estuvimos hablando acerca de los actos de defensa o los actos introductorios que tiene la persona que desea acudir al aparato judicial o desea demandar en el área del derecho laboral. Estuvimos hablando acerca de la demanda, de los requisitos de la demanda y cómo esta está establecida según el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta oportunidad voy a hablarles de los actos de defensa que tiene la parte que ha sido demandada. Recordemos que una vez una persona ha sido demandada, puede tener variaciones o varias actitudes o comportamientos que puede tener frente a la acción demandatoria. Y para este caso vamos a mirar cuáles son los 6 comportamientos, actitudes o posturas que puede tomar la persona que ha sido demandada. Para iniciar, quiero compartirles pantalla para que empecemos a ver cuáles son los actos de defensa que tiene la persona cuando es demandada. Como primera medida, encontramos que una persona que ha sido demandada puede tener estos 6 comportamientos que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. El primer comportamiento es la actitud pasiva. ¿En qué consiste la actitud pasiva? La actitud pasiva consiste en que la persona demandada, quien es el sujeto pasivo de la acción procesal, no hace ninguna otra actuación salvo el notificarse y enterarse que el proceso existe, pero no ejerce ninguna acción tendiente a defenderse al interior del proceso. A eso se le considera a una actitud pasiva. Las razones por las cuales una persona puede adoptar esa actitud pasiva puede obedecer a que considera que el proceso no va a prosperar y por ende no debe hacer mayor desgaste, porque no tiene la correcta asesoría u orientación profesional para saber cuáles son las acciones que debe adelantar en un proceso, o porque la persona considera que no es necesario adelantar alguna actuación, porque tiene en su conciencia de que de pronto sabe que tanto los hechos como las pretensiones son verdaderas y que realmente a la persona le asiste el derecho y solamente se sienta, como decimos comúnmente, a esperar a que salga la resulta del proceso para él así luego resolver o responder por los derechos laborales violentados. La segunda acción que puede tener una persona que ha sido demandada en el derecho laboral es la de objeción. Y esta es lo que inicialmente se conocería como una defensa de la parte demandada, porque se limita solamente a hablar sobre los hechos y las pretensiones que tiene la persona para en la demanda, y solamente como parte demandada se pronuncia en su contestación de la demanda únicamente sobre los hechos y las pretensiones, negándolas absolutamente todos. Todos los hechos y todas las pretensiones las desconoce, pero no utiliza ningún otro medio de defensa y por eso se llama de mera objeción. Otra acción que puede tener la persona que ha sido demandada es la del allanamiento de la demanda. Y para el caso del allanamiento de la demanda, encontramos que este está regulado en el artículo 98 y 99 del Código General del Proceso, en los cuales nos hablan acerca del allanamiento de la demanda y su ineficacia. Tenemos que tener en cuenta que el allanamiento de la demanda consiste en que la persona acepta tanto hechos como omisiones de la demanda. Es la actitud contraria a la objeción. En la objeción negamos todo y en el allanamiento aceptamos todo. Y por ende, quiere decir que la persona, digamos que está sumiso, por decirlo así, frente a las acciones de la parte activa del proceso. Para que un allanamiento de una demanda se dé correctamente, hay que cumplir con unos requisitos que están establecidos en el artículo 98 del Código General del Proceso. Primero, manifestación expresa de que quiere allanarse, o sea, debe hacerlo mediante un escrito o en una audiencia, manifestar de viva voz
que desea allanarse a los hechos y a las pretensiones. Que la persona tenga la capacidad procesal, sujeto procesal tenga la capacidad para allanarse. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el titular del derecho se puede allanar a los hechos, a las pretensiones, o en caso tal lo puede hacer el apoderado judicial, pero siempre y cuando esté facultado para ello. Eso quiere decir que cuando nosotros otorgamos poder entre las facultades que están establecidas en el artículo 70 del Código General del Proceso, allí están las facultades que le asignamos al apoderado judicial para la defensa. Entre esas está el de allanarse. Si está expresamente concebido que el apoderado judicial pueda allanarse, pues es uno de los requisitos que establece el Código General del Proceso. En esos casos, vemos que se podría hablar del allanamiento de la demanda cumpliendo con los requisitos. Pero hay casos donde el allanamiento es ineficaz, o sea, no surte efecto jurídico y por ende se considera por no contestada la demanda en estos casos. ¿Cuáles son esos casos? Aquí los miramos en el artículo 99 del Código General del Proceso, habla de la ineficacia del allanamiento, que es cuando el demandado no tenga la capacidad dispositiva para disponer del derecho, no es el titular del derecho, o si es el apoderado judicial, no tiene la capacidad para hacerlo. La ineficacia del allanamiento se da en que cuando el derecho no sea susceptible a disposición de parte, o sea, la persona no puede disponer de ese derecho, cuando el hecho admitido no pueda probarse en confesión, cuando se haga por medio de apoderado y se carezca la facultad de allanamiento, cuando la sentencia debe producir efectos de cosa juzgada respecto a terceros y cuando, habiendo litisconsorcio necesario, no provenga el allanamiento de todos los terceros. En esos casos hablamos de que no hay una eficacia en el allanamiento. ¿Por qué? Porque se puede avisorar o un vicio o una colusión al interior del allanamiento. En esos casos, cuando se declara la ineficacia de la demanda, se da por no contestada la misma y por ende pierde la oportunidad procesal para ejercer otras acciones en defensa de la parte demandada. Ahora, hablemos de la otra actitud que puede tener la persona que ha sido demandada y es la de presentar la demanda de reconvención. La demanda de reconvención está regulada en el artículo 76 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La demanda de reconvención, mal llamada en otra hora como la famosa contrademanda. Situación que es un acto que puede tener de defensa la parte que ha sido demandada, pero tiene que cumplirse con unos requisitos. Debe haber una afinidad entre el hecho de la demanda principal y el hecho de la demanda de reconvención. O sea, los mismos hechos que originaron la demanda principal son los mismos hechos que van a originar la demanda de reconvención. La reconvención se formulará en escrito separado a la par con la contestación de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Yo elaboro mi escrito contestatorio de la demanda principal y en escrito separado elaboro la demanda de reconvención que debe cumplir con todos los requisitos del artículo 25 y siguiente del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, deberás, después de presentar la demanda en conjunto con la contestación de la demanda, a esta demanda de reconvención se le otorgan 3 días para correrle traslado. Ahora, recuerden que los papeles se cambian. El que en la demanda principal es el demandante, en la demanda de reconvención viene siendo el demandado. A ese que es el nuevo demandado, se le otorgan 3 días para que pueda responder o ejercer sus actos de defensa de la demanda de reconvención. Puede utilizar cualquiera de los actos de defensa, excepto el que estamos hablando ahorita, el de la reconvención, porque no puede haber reconvención de la reconvención. Le tocaría utilizar cualquiera de los otros medios de defensa que puede tener el demandado. Esos 3 días también se le dan al Ministerio Público para que se pronuncie acerca de la demanda de reconvención. Vencidos esos 3 días y la persona ejerce su derecho de defensa frente a la demanda de reconvención, se tramitará a la par con el proceso principal. ¿Qué quiere decir? Que cuando se agote una etapa procesal en el proceso principal, se agotará también en la demanda de reconvención.
Para ello se requiere que tanto la demanda principal como la demanda de reconvención se puedan tramitar bajo una misma cuerda procesal, o sea que la naturaleza jurídica de las dos demandas tiene que ser igual. Si en mi demanda principal es un ordinario, en mi demanda de reconvención debe ser un ordinario. Si mi demanda de reconvención es un sumarial, mi demanda principal también tiene que ser un sumarial. Tiene que tramitarse bajo la misma cuerda procesal. Lo que no se tiene en cuenta es el tema de la instancia, porque el de primera instancia, ya sea la principal o la de reconvención, absorbería la competencia. Ese es otro de los actos de defensa que puede tener una persona que ha sido demandada. Otra y la quinta probabilidad o opción que tiene la persona cuando ha sido demandada, actitud, comportamiento que puede tener una persona cuando ha sido demandada, es referente a la de proponer excepciones. Y estamos mirando en pantalla que para nosotros en el derecho laboral existen 3 excepciones. ¿Cuáles son esas 3 excepciones? Existen las excepciones previas, existen las excepciones de mérito o de fondo o también perentorias, se le pueden conocer, y están las excepciones mixtas. Las excepciones están reguladas en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En cuanto a las excepciones previas, encontramos que son de 2 formas. Están las dilatorias temporales o relativas, cualquiera de los 3 nombres se pueden utilizar, o están las absolutas o definitivas. Hablemos de la primera, de las dilatorias temporales o relativas. Estas dilatorias temporales atacan el proceso desde su procedimiento. Buscan subsanar o corregir el error que tiene el proceso desde el punto de vista de su procedimiento. No se agotó de forma correcta una etapa procesal, los sujetos procesales que están al interior del proceso tienen algún vicio o algún hierro que pueden conllevar a que el proceso no pueda continuar saneado. Entonces, estas excepciones lo que buscan es corregir ese error que tiene el proceso para que pueda continuar hasta la sentencia sin que pueda generar una nulidad relativa o absoluta. Y están las absolutas, están las previas, absolutas o definitivas, que están taxativamente reguladas en el artículo 100 del Código General del Proceso, y estas sí buscan acabar el proceso desde el punto de vista procesal también, pero son errores que son tan graves que el proceso no puede sobrevivir a este error tan garrafal que tiene. No es posible subsanar y corregir, sino que hay que terminar el proceso y volverlo a iniciar corrigiendo el error que se dio en el artículo que establece según el artículo 100. Allí encontramos 13 excepciones previas, absolutas o definitivas, que están establecidas en el Código General, que son directamente aplicables en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esas excepciones son tan gravosas que no permiten la continuación del proceso. Hablamos, por ejemplo, de la falta de jurisdicción, la falta de competencia, hablamos de trámite diferente al que se le debiera dar a la demanda, hablamos de pleito pendiente. Bueno, allí hay una lista enunciativa en la cual encontramos las 13 causales por las cuales un proceso vía excepción previa no puede prosperar. En el artículo 101 del mismo Código General del Proceso encontramos el trámite de las excepciones previas. Para nosotros, en el derecho laboral, está regulado el trámite en el artículo 77, que está regulado lo que es el proceso ordinario y las audiencias la audiencia de conciliación, de excepción de excepciones, fijación del litigio y saneamiento del mismo. Cuando estamos en la etapa de decisión de excepciones previas, allí en esa etapa procesal se tramitan estas excepciones, ya sean las dilatorias o ya sean las absolutas. Si es la dilatoria, el juez en esa audiencia tomará las medidas correspondientes para subsanar el error que tiene el proceso y continuar con él. Si en caso tal fuera una absoluta o definitiva, cualquiera de los dos nombres que se pueden utilizar, prosperara, el juez debe dar por terminado de forma anticipada el proceso. Debe terminar de forma anticipada el proceso porque recordemos que es un error tan grande que no es posible continuar con el procedimiento.
Ahora hablamos de la segundo tipo de excepciones que encontramos en el derecho laboral. Están las de mérito, las de fondo o perentorias. Estas excepciones de mérito son aquellas que atacan las pretensiones, tratan de mayor medida desvirtuar la existencia del derecho que acoge la persona que demanda. O sea, ellos atacan de fondo el derecho por el cual la persona está demandando. Entonces, las perentorias definitivas materiales tienen una característica. Ellas atacan el proceso, pero sin desconocer el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de terminar el proceso de forma anticipada también, pero sin desconocer la existencia del derecho. Allí no vamos a discutir si a la persona le asiste o no le asiste el derecho. Allí vamos a discutir que ese derecho la persona demandada de alguna manera ya lo subsanó, ya lo soslayó, ya solucionó ese problema y por ende no es necesario continuar con el proceso. Como por ejemplo, el hecho de hacer alguna actuación o el hecho de pagar alguna creencia. Durante la proposición de la excepción de mérito, si se logra demostrar que eso que la parte demandada está solicitando que se haga, la persona demandada ya la hizo, no se puede continuar el proceso porque no hay causa para hacerlo. Lo mismo es si está solicitando el pago de una creencia, si se logra demostrar que la persona pagó la totalidad de la creencia, no se justifica continuar con el proceso. No vamos a discutir si la persona tiene o no tiene el derecho, si la persona realmente está en curso o la persona demandada violó ese derecho o vulneró ese derecho. No, aquí vamos a tratar de terminar el proceso, pero de una forma procesal, sin atacar el procedimiento, sino atacando la pretensión en cuanto a extinguirla de una manera anticipada, sin discutir la existencia o no del derecho. Ahora hablemos de la segundo tipo de excepciones de mérito de fondo, que son las de perentorias definitivas. Estas excepciones sí hay un debate jurídico sobre la existencia del derecho. Aquí la parte demandada va a entrar a alegarle, a discutirle al juez, a demostrarle que a esa persona no le asiste ese derecho, que esa persona no tiene los presupuestos legales para que se le conceda ese derecho, porque esa persona no le arropa o la ley no la cobija o la relación contractual no la cobija ese derecho. Aquí vamos a entrar a la discusión normativa, entramos a la discusión jurisprudencial, entramos a la discusión doctrinal para entrar a demostrarle al operador jurídico que a la persona no le asiste ese derecho, no tiene ese derecho por el cual está demandando. O ya sea porque jurídicamente no es viable, o ya sea porque esa persona ya disfrutó de ese derecho. Por ejemplo, las vacaciones. Una persona que solicita o demanda para que se le concedan las vacaciones y no cayó en cuenta que ya las había disfrutado, o en tiempo o en dinero. Entonces nosotros aquí entramos a demostrarle al juez, a decirle, vea, a esta persona no le asiste el derecho porque ya disfrutó su periodo vacacional. Y obviamente aportamos los medios probatorios. O cuando una persona quiere solicitar, por ejemplo, una estabilidad reforzada, está bajo algún fuero, en especial de maternidad, de paternidad, de lactancia, de retén pensional, por salud, por, bueno, todo eso, estabilidad reforzada. Entonces entramos a demostrarle al juez que a esa persona no le asiste ese fuero de estabilidad reforzada y por ende no puede hacerlo. Y por último, encontramos las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas realmente son excepciones previas, o sea, nos devolvemos al primer tipo de excepciones que nosotros hablamos, que son las excepciones previas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en este tipo de excepciones mixtas, aunque son excepciones que pertenecen realmente a las excepciones previas, porque hay que entrar a analizarlas desde antes de tramitar el proceso, resulta que hay un tema probatorio, hay que dar un debate jurídico si estamos o no en esas excepciones, si realmente esa excepción existe. Existen dos tipos de excepciones mixtas que son la cosa juzgada y la prescripción. La cosa juzgada y la prescripción realmente son excepciones previas y por ende deberían discutirse como excepciones previas. Pero ¿qué sucede? Si yo no tengo medio probatorio para demostrar que hay cosa juzgada o que hay prescripción, me toca tramitarlas como mixtas.
¿Qué quiere decir? Que siendo ellas previas, se les va a dar el trámite como si fueran de mérito. Las excepciones de mérito se tramitan, se prueban durante todo el proceso y a la final se dicta una sentencia en la cual se resuelve si se prueba, si se declara o prospera esa excepción o no. Lo mismo sucede con estas excepciones mixtas, que a pesar de tener el ropaje de previa, se les va a dar el trámite como si fueran mixtas. ¿Qué quiere decir? Que hay que entrar a aprobarlas, hay que hacer el debate jurídico para que en últimas, en la sentencia, se decidan si realmente hay cosa juzgada o si realmente hay prescripción. ¿Las podría yo alegar como mixta en qué momento? En el momento en que yo tenga medio probatorio idóneo para demostrar la cosa juzgada y la prescripción. ¿Y cuáles son? Cosas juzgadas, sentencia ejecutoriada o certificación del despacho de que ya se adelantó un proceso por las mismas personas, por los mismos hechos, por las mismas pretensiones y por ende ya no se puede debatir eso más porque ya es cosa juzgada. Si tengo esa sentencia, no la propongo como mixta, sino que la propongo como previa. Pero si no tengo la sentencia que demuestra eso, me toca tramitarlas como mixtas para que la decidan. Cuando ya se decidan, esa sentencia sí me va a servir para un futuro yo poderla proponer como excepción previa. Lo mismo sucede con el tema de la prescripción. El tema de la prescripción, nosotros en el derecho laboral hablamos de la prescripción a partir de los 3 años de vencido o causado el derecho. Ha habido discusiones de cuándo inicia a contabilizarse el derecho. Ha habido discusiones si esa contabilidad es numérica o hay que tener una contabilidad subjetiva en cuanto al tiempo. Por eso, esta prescripción no es tan fácil determinarla simplemente con la sumatoria de días en el calendario, sino que hay que mirar unos aspectos jurídicos para entender cuándo se causó el derecho y cuándo feneció el derecho. Y cuando ya exista un auto, una sentencia o un proveído judicial en el cual se decrete o se reconozca que ese derecho ya prescribió, en esos casos sí yo puedo aportar ese proveído del despacho judicial en el cual se reconoció la prescripción. En esos casos sí la puedo proponer como previa. Si no tengo medio probatorio para demostrar que ya prescribí, me toca tramitarlas como mixtas. O sea que durante todo el proceso se va a estar reconociendo si realmente prospera o no la prescripción. Esa es la quinta actitud que puede tener el demandado frente a la demanda. La sexta y última postura que puede tener el demandado frente a la demanda es de contestar la demanda. Contestar la demanda. Y contestar la demanda implica atacar la demanda desde el principio hasta el final, en cada uno de sus acápites, en cada uno de sus apartes, nosotros vamos a atacar la demanda. Los requisitos de la contestación de la demanda están en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Allí nos dice ese artículo que nosotros debemos, obviamente, designar el nombre, dirección, domicilio y de la parte demandada, pronunciarse puntualmente sobre cada hecho y sobre cada pretensión. Hecho si es falso, si es verdadero o si le consta. Si no le consta y si no es verdadero, debe decir por qué no lo es. En el caso tal de que si es verdadero, solamente con manifestar si es cierto o si es verdadero, es suficiente. Lo mismo sucede con las pretensiones, si las reconoce o las acepta o si no las acepta. Y si no las acepta, explicar por qué no acepta esas pretensiones. Obviamente hacer el esboce jurisprudencial y doctrinal y legal para fundamentar en derecho su defensa jurídica de la parte demandada para efectos de poderla debatir durante el transcurso del proceso. Y está lo que acabamos de ver, que es el de proponer las excepciones. Ya miraremos cada caso, si prosperan las de mérito, si prosperan las previas o si se interponen las de fondo. Hay que mirar en cada caso cuáles son los tipos de excepciones que hay que aplicar. Eso referente a la contestación de la demanda. La contestación de la demanda corre la misma suerte que la demanda en el sentido de que la contestación de la demanda es susceptible de inadmisión, de rechazo.
si no cumple con los requisitos del artículo 31. Si es causal si es inadmitida, le van a dar 5 días a la persona para que subsane los yerros que tenga esa contestación de la demanda y ahora sí pueda continuar el proceso en santa paz. Esos son los actos de defensa que puede tener la parte demandada. En la contestación de la demanda es vital, fundamental, muchachos, que los anexos que deben acompañar la contestación de la demanda deben ser de 3 clases. Primero, el poder. Segundo, las pruebas que han sido solicitadas por la parte demandante y que están en nuestro poder, o sea, en poder de la parte demandada, hay que aportarlo. Y están las pruebas que solicitamos que se tengan y que se practiquen como tales al interior del proceso. Siempre que demandemos a seamos una empresa privada, una empresa de derecho privado, hay que aportar el certificado de existencia y representación. Esos son los requisitos taxativos que tiene el artículo 31 del Código General del Proceso referente al proceso laboral. Para terminar y para hacer un abrebocas, quisiera hablarles acerca de los procesos que existen en el derecho laboral. En el derecho laboral existen 2 grandes grupos de procesos. Están el proceso ordinario en sus 2 versiones y están los procesos especiales que son de 6 categorías. Los procesos ordinarios ya sabemos que se diferencian el uno del otro, de que el uno es de primera instancia porque estamos por debajo de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o de los procesos de única instancia son los que están por debajo de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o si estamos ante un proceso de primera instancia porque supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, hablando de los procesos especiales, encontramos como primera medida el proceso de fuero sindical. Ojo, fuero sindical, yo no hablo de fuero de estabilidad reforzada. Fuero sindical es aquel ropaje jurídico que se le da a los miembros de la junta directiva de los sindicatos, ya sea de la sede principal o ya sea de sus sucursales. La acción de fuero sindical tiene 3 versiones. Esas 3 acciones que se pueden adelantar como fuero sindical, hay 2 que son instauradas por el empleador y una que es instaurada por el empleador. ¿Qué es lo que se busca con la acción de fuero sindical? Protección para los trabajadores que tienen el fuero sindical. ¿Y qué quiere decir? Que una persona que tiene fuero sindical no puede ser ni despedida ni trasladada a no ser que se solicite ante el juez laboral el levantamiento del fuero sindical. Entonces, un empleador que desea despedir o trasladar un trabajador que tenga fuero sindical debe promover la acción de levantamiento del fuero, levantarle ese velo para que pueda despedirlo o pueda trasladarlo. Si el empleador no promueve esa acción, el trabajador puede demandar, o si quiere, puede demandar en sede judicial para que se le reintegre porque se le despidió sin haberle levantado el fuero, o se le reinstale, o sea, se devuelva a su puesto anterior de trabajo porque no se le levantó el fuero sindical. Bueno, ahora hablemos del segundo tipo de proceso especial que existe en el derecho laboral. Hablamos de los procesos sumariales. Los procesos sumariales o sumarios son para que la terminación de una persona jurídica, de agremiaciones o colectividades laborales. Hablamos de las asociaciones profesionales o hablamos de los sindicatos. Cuando queramos disolver o liquidar un sindicato, debemos promover el proceso sumario de disolución y liquidación de la asociación profesional. Pero si queremos acabar con un sindicato, debemos promover la cancelación de ese registro sindical. La disolución y liquidación de asociaciones es cuando hay una asociación de profesionales y yo pretendo disolver esa asociación porque ya no existe, porque ya el objeto social ya no funciona o por las razones que sea,
desean los miembros liquidar o disolver o terminar esa asociación profesional. Y la cancelación de registro sindical es cuando el sindicato ya no funciona, ya no tiene operabilidad jurídica, entonces los miembros de la junta jurídica, de la junta del sindicato, y promueven el proceso sumarial para efecto de cancelación del registro sindical. Y encontramos el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo en laboral tiene esas tres caras que ustedes están mirando en pantalla, que está el de hacer, no hacer, está el de dar, hacer o no hacer, está el de perjuicios moratorios o compensatorios y está el proceso ejecutivo por sumas de dinero. Estos tres tipos de procesos ejecutivos están básicamente regulados en el Código Procesal General, porque nosotros hacemos aplicación directa de la normatividad. Pero cuando veamos los procesos ejecutivos en el derecho laboral, miraremos las particularidades que tienen para nuestra área de estudio. Encontramos también los procesos de acoso laboral para determinar si realmente hay acoso laboral y cuáles son las consecuencias que debe asumir el acosador laboral. Y está el proceso extrajudicial, no es ante un juez, sino ante el Tribunal de Arbitramiento, que es para resolver todos los conflictos jurídicos o económicos que existan en el derecho laboral. Muchachos, por ahora, hasta ahora, aquí donde hemos llegado en nuestro video, les dejo explicado las 6 aptitudes que puede tener una persona cuando ha sido demandada. Cuando una persona ha sido demandada puede tener esos 6 comportamientos. Algunos se pueden sumar y se pueden unir, otros hay que hacerlos de manera separada, pero básicamente son comportamientos que tiene una persona frente a una demanda cuando es el sujeto pasivo. Nos vemos en el próximo video, que hablaremos acerca del proceso ordinario laboral y del proceso ejecutivo laboral. Chao.